Para mí, esto es un verdadero proceso, pero si ustedes revisan el artículo 167 del Código Tributario, van a ver que la utilización de las denominaciones, tanto recurso como proceso, es correcto, tienen el mismo significado y es el que sirve para impugnar las resoluciones de carácter administrativo. Si ustedes leen este contenido del artículo 9, quiero que le pongan atención a esto, que es el inciso D. Este inciso D habla de los recursos previos. Eso quiere decir que esto se está refiriendo a la fase administrativa. Y aquí nosotros, para poder comprender bien lo que es ese proceso o recurso contencioso administrativo, debemos de saber que tiene dos etapas. Tiene una etapa administrativa que la desarrolla la propia administración tributaria y que resuelve los recursos de la administración tributaria, que son el recurso de revocatoria y el recurso de reposición, que son los previos a la fase judicial. Por eso, precisamente, cuando yo les digo en esta filmina, fíjense en esto. Para mí, siempre, yo cuando me han dado el programa he dicho, ¿por qué no los recursos previos lo ponen aquí? Para que de una manera más didáctica el estudiante sepa cuál es la fase judicial y cuál es la fase administrativa. Entonces, este inciso D lo vamos a ver ahorita nosotros como inciso A, que sería cuáles son los recursos previos. Y al decir cuáles son los recursos previos para poder plantear el procedimiento contencioso, me estoy refiriendo a esa fase administrativa. Lógicamente, esa fase administrativa es la que nos abre la posibilidad de acudir a la fase judicial, que se lleva a cabo en única instancia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que como una cosa extraordinaria tiene su creación, su establecimiento en lo que es la propia Constitución Política de la República, cuando nos habla del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que lógicamente no ocurre con otros procedimientos. A ver, díganme, yo ya se los dije una vez, ¿dónde está el artículo de la Constitución que me habla del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? A ver, ¿dónde lo encuentran? ¿Quién me dice por ahí? En la Constitución, ¿dónde está lo que es la creación de ese procedimiento contencioso administrativo? A ver, ¿dónde está? A ver, ¿quién me dice dónde está? Búsquenlo. ¿Dónde está el procedimiento contencioso administrativo? A ver, todos con su Constitución, ¿dónde está? Artículo 221. Ajá, ¿qué dice el artículo 221? Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en casos de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Dice para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado o cuyo pago el fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que ponga fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. Bueno, entonces, ¿qué es juridicidad?
Lo que quiere decir es que un tribunal que pertenece a la estructura del organismo judicial va a revisar la legalidad del acto, de acuerdo precisamente a las leyes y reglamentos que contienen esos aspectos tributarios. Aquí la contienda en este contencioso administrativo en materia tributaria va a ser la discusión si es legal o ilegal que la Superintendencia de Administración Tributaria nos obligue a pagar el impuesto determinado. O sea, este tiene un procedimiento específico porque aquí vamos a ver lo que resulta de ese camino que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria de cobrar impuestos para poder satisfacer las necesidades de la población. Entonces, entiéndanlo bien, hay una fase administrativa y hay una fase judicial. Lógicamente, esa fase administrativa son los recursos previos para poder plantear el contencioso tributario, que ya va a ser la fase judicial, o de acuerdo al artículo 221 de nuestra Constitución, el tribunal lo que va a realizar es a revisar la juridicidad del acto, cómo se conforma ese tribunal de lo contencioso administrativo, con 3 magistrados electos por el Congreso de la República, 3 titulares, lógicamente con 2 suplentes. Entonces, es necesario que ustedes retrospectivamente sepan esto. Hay una fase judicial y una fase administrativa, pero hoy nos interesa la fase administrativa. ¿Por qué? Porque es la interposición de los recursos previos. ¿Cuáles son esos recursos previos? Ya lo he señalado aquí, los recursos de revocatoria y reposición que son previos a la fase judicial. Y nuevamente la fase judicial se lleva a cabo en única instancia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia tributaria, que ya no es un órgano administrativo, sino es un órgano judicial que forma parte del organismo judicial. Dudas, preguntas. Si tienen dudas, hagámoslas de una vez y tratemos de resolverlas antes de entrar a lo que es el procedimiento administrativo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estamos para eso. Bueno, si no hay ninguna duda, ningún procedimiento, nada que quieran hablar, vamos a entrar entonces a esa fase administrativa que lógicamente es el procedimiento administrativo. En primer lugar, tenemos que considerar lo que dice Guillermo Cabanela sobre el procedimiento administrativo. ¿Qué nos dice Guillermo Cabanelas? Guillermo Cabanelas nos dice que procedimiento administrativo se entiende como una serie de actos y de diligencias que regulan el despacho de los asuntos ante la administración pública en la modalidad gubernativa cuya expresión lo constituye un expediente. O sea, ese expediente que se forma en la administración tributaria y que lógicamente yo lo voy a poder como contribuyente impugnar de esos 2 recursos previos que son el recurso de revocatoria y reposición. Y ahí es donde entra ese tribunal aduanero y financiero que es el tribunal que está contenido, que lógicamente está contenido en la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. También el licenciado Castillo González, que yo les dije a ustedes que era un docente excelente que había en la facultad, él decía que era la serie de etapas o fases que se ejecutan por y ante las autoridades administrativas, a quienes debemos nosotros considerar como autoridades administrativas a los funcionarios y empleados públicos, con la finalidad de tomar alguna decisión. Y él continúa manifestando que el procedimiento existe para resolver problemas planteados por medio de peticiones o impugnaciones, siendo distinta completamente al procedimiento judicial. Ahora vamos a ver cuáles son las características de ese procedimiento administrativo. Lógicamente, si nosotros vamos viendo cuáles son esos principios, eso está en el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y dice
Los expedientes administrativos deben impulsarse de oficio, se formalizará por escrito, observando el derecho de defensa, asegurando la celeridad, la sencillez, la eficacia del trámite. La administración será gratuita. Las resoluciones serán emitidas por autoridad competente con cita de normas legales o reglamentarias en que se fundamente. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Bueno, sumado a eso, que está contenido dentro de la ley de lo contencioso administrativo, las características fundamentales de ese procedimiento administrativo son, en primer lugar, la sencillez. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué debo de entender yo por sencillez? Que carece todas las fases de complejidad, que está fuera de diligencias enredadas. En materia tributaria, el Código Tributario ha regulado el procedimiento administrativo, proveyéndolo de pocos y sencillos actos o etapas. La segunda característica es la rapidez. Es conducido por la administración con celeridad y con prontitud. El procedimiento administrativo tributario debe de ser impulsado de oficio. Así lo dice el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y es impulsado de oficio por mandato legal. Sin embargo, la práctica demuestra que la petición de parte resulta de imperiosa necesidad, a fin de asegurar el diligenciamiento rápido del procedimiento. Pero yo ya estuve en una sala contenciosa, ya, digamos, integré en una sala contenciosa y debe de mantenerse este principio fundamental que es lógicamente la rapidez, que debe de ser ese impulso de oficio, que es una de las características que vamos a ver en el inciso 4. Luego está la informalidad. Las actuaciones no se encuentran sujetas a exterioridades específicas. Y aún lo más importante, no requiere el auxilio del abogado, salvo los requisitos taxativamente subrayados que contiene el Código Tributario. Lógicamente, para la iniciación y resolución que liquide el expediente. La legislación no ha regulado formalismos especiales para el procedimiento administrativo. Algunas veces la administración ha caído en intentos de querer adicionar requisitos en el impulso del procedimiento. Intentos que han sido fallidos y que se han considerado que contravienen a esta elemental característica y eventualmente a principios procesales e incluso constitucionales. Luego tenemos aquí en la característica número 4 la iniciación de oficio. ¿Qué significa eso? ¿Qué debo de entender yo por esto? Esto significa que el procedimiento lo inicia la misma administración por su propio interés, lógicamente, sin descartar que también lo empiece por su iniciativa el interesado. Y esto, lógicamente, cuando nosotros ya lo miramos en la práctica, se da cuando pide la devolución del crédito fiscal. Y la SAT lo recibe, como dirían, a palazos. ¿Y cuál es el palazo? Ordenándole hacer una fiscalización. Lógicamente, esto ya lo tenemos que tener bien definido. Entonces, en cuanto a lo tributario, el procedimiento en la mayoría de veces es iniciado por la administración a través de una verificación y formulación de ajustes, para luego, lógicamente y por obligación legal, ser continuado por el contribuyente o el afectado, que es en este caso el afectado. Luego tenemos la otra característica, que es la prueba legal. ¿Cuánto documento, o sea, la prueba legal es cuánto documento apruebe
o presente el propio interesado. Lógicamente, esto a lo que va a ayudar es a que se lleve a cabo cuánta diligencia puede constituir un medio probatorio a favor o en contra de la petición del interesado, siempre que el documento y la diligencia se fundamenten en leyes y reglamentos, de manera que el funcionario y el empleado puedan ver exclusivamente en base a lo probado. El Código Tributario preceptúa que en las actuaciones ante la administración tributaria pueden utilizarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Al no existir una enumeración de pruebas dentro del Código Tributario, resulta necesaria la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil en lo referente a la materia de la prueba. La otra característica es escrito. Todas las etapas del procedimiento, de principio a fin, deben y han de ser escritas. Expresamente el Código Tributario establece que la primera solicitud y medios de impugnación deberán presentarse en forma escrita. Existe incluso la prohibición para la administración tributaria de denegar cualquier gestión formulada por escrito. 7. Público para los interesados. Y aquí debemos de entender que el procedimiento es secreto, pero no en forma exclusiva, por cuanto se permite la publicidad del mismo exclusivamente para los interesados. Porque si ustedes miran aquí, hay elementos muy sutiles que son importantes. ¿Y cuáles son esos elementos sutiles? Hay dinero, hay cuentas bancarias, hay propiedades que solo y efectivamente deben de ser de interés del contribuyente y de la administración y de nadie más. Por eso se debe de ser muy celoso en que solamente sea público para los interesados. De acuerdo con el Código Tributario, tienen acceso a las actuaciones administrativas los contribuyentes, los responsables o sus representantes legales, debidamente acreditados ante la administración tributaria, así como los profesionales universitarios que funjan o que sean asesores de estos. A los primeros se les exige justificar su identidad. A los segundos, una vez una autorización escrita otorgada por los contribuyentes o responsables con firma legalizada. La 8 característica. Se inicia ante una organización y se termina ante otra. Casi siempre esta última es la que emite la resolución definitiva. Hoy por hoy, ¿quién emite en nuestro medio la resolución administrativa definitiva? El Tribunal Financiero y Aduanero, que se conoce con el nombre de tributa, y a quien el directorio le delegó el conocimiento de esos recursos y que está en el artículo 21 de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. La superintendencia es el ente encargado de ejercer la administración del régimen tributario. Aplicar la legislación tributaria, recaudar, controlar y fiscalizar los tributos. La Superintendencia de Administración Tributaria constituye un conjunto de dependencias y departamentos jerarquizados con atribuciones específicas que nosotros ya los vimos. ¿Dónde los vimos? Cuando tuvimos la oportunidad de leer la Superintendencia de Administración Tributaria. Para quienes no leyeron esa ley, yo estoy más que segura que hoy está en el más absoluto guide
porque tuvieron la oportunidad de leerlo y no lo leyeron. Pero tal vez al final de las cansadas y con una necesidad, hoy en la noche se van a leer esos artículos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego tenemos otra característica, es culmina con una resolución definitiva. ¿Qué es una resolución? La resolución constituye una forma de tomar una decisión. La resolución contiene la voluntad de una organización pública, que en este caso es el Tribunal Tributario y Aduanero, que en el caso del impuesto único sobre inmuebles es el Consejo Municipal. Esta voluntad se hace efectiva a partir del momento en que se comunica al interesado mediante la notificación o publicación, si esta fuera el caso, la decisión de la Administración Tributaria sobre los asuntos sometidos a su consideración y se concreta en la resolución final que emite esta y en la que deben de cumplirse los requisitos mínimos establecidos en la Administración Tributaria. La otra característica, la resolución queda sujeta a impugnación. Al ocurrir la comunicación de la resolución por parte de tributa, la misma queda sujeta a la impugnación por parte del interesado o el afectado. Así como en materia tributaria se han contemplado los recursos o medios de impugnación. ¿Cuáles son? Los que contienen el Código Tributario. Principalmente el recurso de revocatoria, el recurso de reposición, que son los recursos previos. Pero también puede haber enmienda de procedimiento y una nulidad, que van a ser promovidos por el contribuyente o por el afectado según el caso. De que se trate y que cuenten con un procedimiento propio. Lógicamente, sin desconocer las características del procedimiento administrativo, Pérez de Ayala afirma que hay dos características principales. ¿Cuáles son? Un solo procedimiento. Estos autores dicen que la doctrina más autorizada opina que para que exista un procedimiento se precisa que se den los siguientes requisitos: que haya una pluralidad de actos, que cada uno de los actos que se combinan en el proceso conserven íntegra su identidad. Por eso precisamente es que ustedes miran unas sentencias tan grandes cuando hay un proceso administrativo y en el propio contencioso, porque se va a ir resolviendo ajustes por ajustes, aunque la consideración sea lo mismo, precisamente porque se conserva íntegra su individualidad. Luego, la conexión entre los diversos actos radica en la unidad de efectos jurídicos. Todos los actos que se integran en un procedimiento han de estar coordinados entre sí y dirigidos a producir un determinado efecto jurídico. Todos los actos que integran el procedimiento estén vinculados causalmente entre sí, de tal modo que cada uno supone el anterior y presupone el posterior, y el último requiere la serie entera. ¿Qué quiere decir eso? Por eso siempre se dice que va a haber un periodo de fiscalización, de cuándo a cuándo, para ir buscando en cada periodo el cumplimiento de las obligaciones tributarias. También supone un concepto puramente formal. ¿Cuál es este?
la simple sucesión de actos y de tiempos, constituyendo un orden o una forma de proceder. No pueden resolver un ajuste del 2000 y luego poner un ajuste del 1989. No, señor. Tiene que ir en un orden, en una forma de proceder. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. O sea, debe mantenerse ese orden. Siempre el cauce formal para la realización de funciones administrativas. Y lógicamente, en un solo procedimiento, tiene que culminar en un acto administrativo. ¿Qué es ese acto administrativo? Una decisión. Y esa decisión tiene que ser susceptible de una reclamación o impugnación procesal. Luego, la otra característica es la peculiaridad. Estos autores adicionan esta característica porque presenta elementos peculiares frente al resto de procedimientos administrativos. ¿Por qué son peculiares? Toda vez que se considera que el procedimiento tributario es un conjunto de actos que no declaran ni constituyen derechos del administrado, sino que tienen tan solo un puro carácter para la realización o instrucción de todo el procedimiento, que culmina en un acto que puede ser declarativo o constitutivo de los derechos y obligaciones del administrado. Por eso precisamente tiene estas dos características sumadas a las especiales que están contenidas en el artículo 2 de lo contencioso administrativo, que se los vuelvo a leer. ¿Qué dice la ley de lo contencioso? En primer lugar aparece lo que sabemos todos los abogados, el derecho de petición. Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deben de ser resueltas y notificadas dentro de un plazo de 30 días, a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. El órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, debe señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última entre ellas, las actuaciones están en estado de resolver para el solo efecto de lo ordenado en el párrafo precedente. Los órganos administrativos deben elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Las peticiones que se planteen ante los órganos de la administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Cuando se hagan por escrito, la dependencia anotará día y hora de la presentación. Y lógicamente esto es en relación con el artículo 28 de la Constitución, que nos habla del derecho de petición y que dice que en materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes, no se exigirá pago previo, impuesto o garantía. Esto, con la Constitución que tenemos hoy por hoy, no tiene mucho efecto. Pero anteriormente a esta Constitución que está en vigencia, debería de pagarse el 10% cada vez que se quería pelear aspectos de impuestos. Y en el peor de los casos, pagar una fianza. Por eso es que lógicamente ha quedado incluida tanto en el Código, en la Ley de lo Contencioso Administrativo, como en la Constitución, como una advertencia. Y luego esto relacionado con el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en donde dice que la procedencia del amparo se extiende cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece,
o de no haber terminado el de 30 días una vez agotado el procedimiento, así como las peticiones no sean admitidas para su trámite. La ley tiene en el artículo 2 cuáles son los principios. Los expedientes administrativos deben impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa, asegurando la celeridad, la sencillez, la eficacia de trámite y la actuación administrativa será gratuita. Ahora, ¿cuál es la estructura del procedimiento tributario? ¿Cuáles son las fases? Permítanme, solo voy a ver si hay alguien que quiere entrar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fases? Vamos a ir viendo cada una de estas fases. La primera fase es la iniciación. Es necesario recordar una de las características de este proceso administrativo. Iniciación de oficio, que tiene muy tributaria, dicta actos de comprobación o liquidación en la que inicia el procedimiento administrativo. Y esto, lógicamente, está contenido en el artículo 107 del Código Tributario, que tiene que ver con la determinación de oficio, que les pediría, por favor, la lean para poderla discutir y para que la conozcan en la próxima clase. Luego tenemos la otra fase, que es la comprobación o verificación. Y el código al respecto habla en el artículo 146 del Código Tributario. A ver, ¿qué dice el artículo 146? Este es el que se refiere a la verificación y audiencias. Y dice que la Administración Tributaria verificará las declaraciones, las determinaciones y documentos de pago de impuestos. Si procediere, formulará los ajustes que correspondan, precisará los fundamentos de derecho y de hecho y notificará al contribuyente o responsable. Prácticamente en este artículo 146 está efectivamente todo lo que tiene que ver con esta fase. Dice que al notificarle al contribuyente, se notificará al contribuyente responsable cuando se le impongan sanciones, aún estas no se generen en la omisión del impuesto. Le pido, por favor, lea este artículo también para poderlo verificar en la siguiente clase. Aquí es la Intendencia de Fiscalización como una dependencia de la Superintendencia de Administración Tributaria, quien tiene como función actualmente realizar dicha función. En la práctica, lo que ocurre es que los auditores fiscales envían comunicación al contribuyente o visitan su sede fiscal en donde se le nombra para realizar dicha fiscalización, en la cual se identifica al contribuyente o responsable de la auditoría. Luego, al haber recabado la información en la que debe de indicarse y detallarse los documentos e información solicitada al contribuyente o responsable, la información obtenida como producto de la auditoría es analizada para poder determinar si hay reparos o ajustes a las declaraciones presentadas por el contribuyente. Luego viene la audiencia. Los ajustes o reparos formulados por la Administración Tributaria se les hace saber al contribuyente o al responsable por medio de una notificación. En dicha notificación, y eso lo dice el artículo 146, se corre audiencia al contribuyente. Aquí dice, al notificarle al contribuyente o al responsable, es el segundo párrafo. Si se formulan ajustes, se le dará audiencia por 30 días hábiles improrrogables, a efecto que presente descargos y ofrezca los medios de prueba que justifiquen su oposición y defensa. Si al evacuar la audiencia se solicitaría apertura a prueba, se estará lo dispuesto en el código 143 de este código. El periodo de prueba se tendrá por otorgado, sin más trámite, resolución ni notificación que la solicitud, y los 30 días improrrogables correrán a partir del sexto día hábil posterior al del vencimiento del plazo conferido para la audiencia. Si solo se imponen sanciones o se cobran intereses,
la audiencia se conferirá por 10 días hábiles improrrogables. Si al evacuar la audiencia se solicitaría apertura a prueba, el periodo para este efecto se concederá por 10 días hábiles improrrogables, aplicando el mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior. Por eso les he dicho que deben de leer el 146, porque está la verificación y las audiencias. Si solo se impone sanciones, la audiencia se reducirá a 10 días hábiles improrrogables. Por favor, lean el artículo 122 del Código Tributario. ¿A qué se refiere el artículo 122? Este se refiere a los requisitos de la primera solicitud, que también están desarrollados en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Mi consejo, si está contenido en el Código Tributario, utilice el Código Tributario, porque ahí no hay ningún problema que puedan tener sin dejar de cumplir esos procedimientos. Luego tenemos el periodo de prueba. Al evacuar la audiencia, se puede solicitar la apertura a prueba. Se otorgará sin más trámite por el plazo de 30 días improrrogables por medio de una resolución que debe ser notificada. Si la audiencia se concedió solo para imponer sanciones y se solicitó periodo de prueba, será por el plazo de 10 días hábiles. El Código Tributario no hace mención a ningún medio de prueba, por lo que se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí cambia la situación. Si ustedes buscan un elemento de prueba, no hay ninguno en el Código Tributario. Entonces, lógicamente, ¿a dónde nos tenemos que ir? A aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y desarrollar toda la parte referente a las pruebas. Es necesario ofrecer los medios de prueba porque los que no se hayan ofrecido al evacuar la audiencia no pueden ser valorados por la administración tributaria. Y luego tenemos la oportunidad de una mejor resolver. Estas pueden originarse por petición de parte o de oficio, teniendo como finalidad proveer a la administración de nuevos elementos de juicio que persigan incorporar para poder resolver. Las diligencias se practicarán dentro del plazo no mayor de 15 días hábiles. Pueden esas diligencias para un auto para mejor fallar. Traer a la vista documentación que se considere necesaria, que se practique cualquier diligencia necesaria o se amplíe las que ya se hubieran realizado. Y luego, lógicamente, está la sexta etapa, que es la resolución. ¿Qué es la resolución? Es un acto administrativo de naturaleza definitiva. Por lo tanto, es impugnable por el recurso de revocatoria y pone fin al procedimiento de la determinación. Hace exigible la obligación de pago del impuesto, multa o intereses. ¿Y a dónde nosotros nos tenemos que ir? A los requisitos de la resolución. Irnos al artículo 150. Y aquí es donde cuando ustedes ya estén en la práctica, se van a dar cuenta que no pueden confundir el número de resolución ni el expediente, ni aquí en la fase administrativa, ni en la fase judicial. Porque si ustedes dicen que es el expediente 10 y es el expediente 100, cuando lo mande a pedir la sala, le va a llegar otro expediente de alguien diferente, que no va a tener identidad con el problema que se está resolviendo. Ojo, aquí en financiero confundieron que el carnet, confundieron el 6, confundieron el 8, se inventaron lo que fuera. Aquí ya van a comenzar a ver la vida en blanco y negro. Esos errores no tienen solución. Si la resolución tiene número de resolución, identificación del expediente, y ustedes lo confunden, le van a causar
grandes problemas a su defendido. Así que, ojo, eso es algo que tienen que tener ojo y evitar esos problemas. Lean, por favor, el artículo 150 del Código Tributario. Entonces, ¿qué es necesario para poder plantear el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria? Y yo les hago otra pregunta. ¿Qué necesito yo para dejar esa fase administrativa, para terminar esa fase administrativa y irme a la fase judicial? Que se haya agotado la vía administrativa. Y esto ocurre mediante el planteamiento de 2 recursos previos. Esos recursos previos que están en la ley de lo contencioso administrativo y que todos conocemos que son revocatoria o reposición, según sea el caso. Lo otro que necesito es que la resolución cause estado. ¿Cómo debo de entender eso? Que ya no se pueda interponer contra esta ningún recurso administrativo y que la administración actúe en base a sus facultades regladas. Entonces, si yo cuando hablo de los recursos previos, estoy hablando del recurso de revocatoria o reposición, que ustedes se van a dar cuenta que casi siempre va a ser revocatoria. ¿Qué debo de entender yo por un recurso previo? Recurso, ¿qué es recurso? Es un procedimiento que objeta una decisión administrativa, tomada mediante una resolución a la que se le imputa un defecto de forma o de fondo y que tiene por finalidad la corrección o eliminación de ese defecto. ¿Qué dice Cabanelas? Que recurso administrativo es la reclamación que un particular, ya sea de persona individual o abstracta, formule contra un acto o resolución de la administración pública y ante ella para solicitar su reforma, su revocación o su nulidad. Entonces, si yo me voy a la ley de lo contencioso, ahí está lo que es un recurso revocatorio. ¿Qué es el recurso revocatorio? Es un medio de impugnación jerárquico o de alzada que conoce el superior jerárquico. Le correspondería conocerlo al superior jerárquico de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es el directorio. Pero ese directorio se lo transfirió por medio de la ley al Tribunal Tributario y Aduanero, que hoy por hoy conocemos con el nombre de tributa. Y procede en contra de las resoluciones dictadas por las intendencias de la administración tributaria y es resuelta por el tributa. ¿Qué es recurso de reposición? Este procede contra las resoluciones originarias del directorio, dentro de los plazos y en la forma establecida en el recurso revocatorio. Entonces, por eso es que nosotros, bajo la existencia del tributa, ya no miramos reposiciones. La interposición por escrito, los requisitos de la primera solicitud, llenando el artículo 122 del Código Tributario. Plazo dentro de 10 días hábiles a la última notificación. Recurso revocatorio. Anteriormente era interpuesta el Ministerio de Finanzas. Con la aprobación del Código Tributario fue el directorio de la superintendencia. Pero con la modificación, perdón que aquí no es código, sino con la modificación, vamos a corregir aquí, con la modificación, con la modificación en la ley SAT, en la ley del SAT, se creó el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. En su caso, resolverá
el artículo 154 del Código Tributario. ¿Qué dice? Dice todo lo que tiene que ver con el recurso de revocatoria. Lógicamente, si nosotros leemos, vamos a detenernos un poquito, dice, el artículo 154 dice recurso de revocatoria. Dice impugnación de las resoluciones de la administración tributaria, recursos de revocatoria o reposición. Las resoluciones de la administración tributaria pueden ser revocadas de oficio o petición de parte que no estén consentidas por los interesados o instancia de parte. En este último caso, el recurso se interpondrá por escrito por el contribuyente o responsable o por su representante legal ante el funcionario que dictó la resolución o practicó la rectificación a que se refiere el último párrafo del artículo 150 de este código dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la última notificación. Si no se interpone el recurso dentro del plazo antes citado, la resolución queda firme. Si del escrito que se presente se desprende la inconformidad o impugnación de la resolución, se tramitará como revocatoria, aunque no se mencione este vocablo. El funcionario ante quien se interponga el recurso se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Si lo concede, no puede seguir conociendo el expediente y se concretará elevar las actuaciones al Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria o al Ministerio de Finanzas Públicas en su caso, dentro del plazo de 5 días hábiles. Si lo deniega, debe razonar el rechazo. El Tribunal Administrativo Tributario Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria o el Ministerio de Finanzas Públicas resolverá confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida. Dentro del plazo de 30 días, a partir del expediente se encuentra en estado de resolver. El memorial de interposición del recurso debe llenar los requisitos del 122 de este código. El que se tramitará dentro de los plazos y la forma, o sea, este tiene que ver con el recurso de reposición. El recurso de reposición, si quieren les ponemos aquí, se tramitará dentro de los plazos y forma establecida al de revocatoria en lo que le sea aplicable. Y aquí nos quedaremos por hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí estoy a su disposición. Dudas y preguntas. ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? Entonces nos quedamos si alguien tiene un problema. Estamos aquí para escucharlos. Los que no tengan problemas pueden salirse y feliz noche. El jueves no nos vemos porque es el 20 de octubre. Nos vemos primero Dios hasta el próximo martes. Les pido de favor, lean su ley. Lean su ley, porque ahí están los recursos de revocatoria y reposición, que es la parte práctica de este curso y que es lo que les va a dar de comer más adelante cuando ustedes decidan dedicarse a esto. Hoy ya dejen esa manera que traían de no ponerle atención a esto. O sea, todos los días miro yo problemas que tienen que ver con esto. Pongan atención, están en el momento de poner atención. No dejen que el tiempo se les vaya sin el conocimiento de la ley. Por favor, ganen sabiendo, porque aquí en adelante ya solo se van a ver ustedes y sus clientes y la responsabilidad que implica ser abogado. Así que si tienen algún problema, aquí estamos para escucharlos. Willy, el licenciado Quiñones también está por aquí. A ver, los escuchamos. ¿No hay duda? ¿Quién me habló ahí? ¿Hay problemas o algo? Bueno, si no hay ningún problema, ninguna duda, pasen feliz noche entonces. Y nos vemos el día martes de la semana entrante. Feliz noche, nos vemos, gusto de saludarlas y de saludarlos.